Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado, lo oriental, mágico pero a la vez maligno, combatiendo como asesino a sueldo frío en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de un poder de chacales y combatir con maldiciones o yokais poderosas que amenacen las vidas desde las sombras, que ser, con mis propios poderes increíbles decididos por ellos, 6 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Aquí en este mundo, si combato el mal será ante mis términos, como dijo alguien una vez, el verdadero arte puede venir de varias formas y de paso, formatos, aquí, digamos que este reencarnado será un verdadero artista. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que busco crear, en un camino de venganza y amor. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de los animes que aparecerán en el fic, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, el mundo es mi lienzo de mi arte. Capítulo 3. Ingreso a la UA y la Academia de Hechicería. Continuando con el capítulo anterior. Se ve en la secundaria, en donde estudian nuestros protagonistas, para ver de que suene la campana del recreo. Así, viéndose con el grupo, estando hablando de un tema importante. Okarun, ¿cómo fue la búsqueda de tus bolitas? Preguntaría Touta ante su amigo fanático de los extraterrestres. Todavía nada, es como si hubiesen desaparecido, murmura un Okarun cabizbaja y nube depresiva. Suspiro, ni mi padre o la abuela de Aya se hallaron pistas de dónde poder encontrarlas, además de la ayuda de Turbo Abuela parece que no fue demasiado, decía Megumi. ¿Qué remedio? Esas esferas además de las joyas de Okarun, al parecer son esferas de poder yokai la cual según ella, muchos yokais codician para ser más poderosos, decía Ken. ¿Y qué me dices Ayase? ¿Has pensado sobre que tus poderes son de un ritual maldito, al ser parte hechicera? Preguntaría Touta. Aún me cuesta procesar por lo que dijo mi abuela, decía Momo. Descuida, ya aprenderás, o quizás, por recomendación de tu abuela, unirte a la escuela de hechicería, ahí iremos después todos, decía Megumi. O la mayoría, Kirishima e Izuku irán a la UA, con Alex-chan, comenta Ken a sus amigos. En eso, pasa de un lado, a Aira Shiratori, viendo al grupo. Cruzando miradas con Momo, viéndose el odio mutuo, pero más ella viendo aún esas extensiones de Momo. Pero al mirar a Touta, desvió la mirada, no queriendo verle a los ojos. Oh, es la tal Aira, la más popular de la escuela, decía Okarun al verla. La que casi te molesta y le cayó un balde en la cabeza, rió Ken ya viendo ese vídeo. ¿Pero vieron eso? Ella al ver a Touta, desvió su mirada, decía Naoto de ese detalle. HMPH, sí, sospechoso ¿no les parece? Decía Megumi de forma acusadora. Por ahora ignoréla, puede ser la más popular, pero no es inteligente, así que no sabe en lo que está metiéndose, decía Touta. Y volviendo al tema de, Okarun bro, ¿cómo harán para encontrar dichas cosas? Si la tal vieja abuela no pilló nada, necesitarán otro yokai para buscarlo, creo, decía Kirishima. O un método de rastreo para ubicar su firma de energía, sugeriría Touta. HMPH, creo tener la idea, decía Ken a sus amigos pidiéndoles ir a un rincón. Pero cuando terminasen las clases. A lo que asiente y se van a hacer sus clases, para esperar que termine la hora. Momentos después. Se vería al grupo entero en el callejón. Mientras Ken solo se estiraba. ¿Y bien Ken, sabes cómo rastrearlo? Preguntaría Touta. Como les dije antes, a la mayoría, poseo 5 yokais poderosos sellados en mi cuerpo, y para fortuna, uno de ellos es del tipo rastreo por su olfato, rastrear la energía yokai será más fácil con su ayuda, decía Ken. Es verdad, posee a un kitsune de tu lado, decía Megumi.
Cosa que en eso, Ken asiente, viéndose como en segundos un manto rojo carmesí lo cubría. Mientras Touta y Megumi los hacían retroceder. Para después, verse como del manto, emergen unas manos enguantadas con garras al final, un abrigo carmesí con brechas rojas, una mandíbula por encima de un kitsune hecho de metal y dientes filosos, y un cabello alborotado, con orejas estiradas, para al final verse 9 colas ondeando en total control. Ahora sí podemos hacer las cosas, decía Ken, pero su tono era más apagado y sereno. Okarun, como posees los poderes de Turbo Abuela, deberías aprender cómo manifestarlo así, decía Touta al ver cómo hizo Ken al usar los poderes de un yokai. Sí, decía el pelinegro nervioso. No perdamos tiempo, quédate quieto amigo, decía Ken acercándose con su apariencia, empezando a olfatear al mencionado. Y por nada del mundo, no te quejes, decía Touta. Claro, si a ti no te hace esta cosa ridícula. Reclama Okarun, ya que debía de olerlo en su parte privada. Sniff sniff, HMPH, decía Ken apartándose, mientras olfateaba el aire. Lo huelo, una de ellas está cerca, decía Ken a sus colegas. Bien, guíanos, decía Touta preparado para ir a buscar. Lo mismo va para Kirishima, Megumi, Naoto y Okarun. Así, Ken fue a seguir el rastro de una de las bolas de Okarun. Y en el camino. No le incomoda que Kenbro corra en 4 patas, digo, se ve raro y su pincel, apariencia, decía Kirishima. No, deberán acostumbrarse a ver este tipo de cosas, respondió Touta como si nada. Si no quería ser un héroe, ver las cosas estoy peores, decía Megumi. Buen punto, respondió Kirishima. ¿Y bien Ken, dónde es? Preguntaría Okarun. Sniff sniff, está cerca de una bodega abandonada, pero, sniff, sniff, decía Ken parando de la nada. Espera. Hay 2 presencias, una es de Ayasei, decía Touta sin terminar. Corrección, 4, una de ellas es Momo y las otras 3 chicas normales, pero sniff, hay algo más. ¿Más? Pregunta Naoto ajustándose los lentes. ¿Quién sería? Preguntaría Okarun. Es una presencia poderosa que está por así decirlo ligada a una de ellas, pero por su olor, es sin duda un yokai, decía Ken en modo kitsune serio. Vayamos a ver a escondidas, sugeriría Touta para ir en sigilo. Así los chicos irán a escondidas, mientras que sin saberlo, se meterían en otro lío. En el almacén. Aquí, como en el anime Dandadan, Momo sería engañada por Aira y sus amigas, queriendo cometer una locura. Exorcizarla al pensar que ella es una demonio, sometiéndola y de ahí, sacando una esfera dorada. Con esto, te exorcizaré demonio. Exclama Aira al mostrar una de las bolitas de Okarun. Ah, así que tú la tenías maldita loca. Momo exclama sometida viendo que ella tenía una esfera de Okarun. Ahora, desaparece demonio. Exclama Aira a punto de ponerlo en la cara de Ayase. Pero la bolita desaparece de su mano, para shock de las demás. ¿Pero dónde está? Preguntaría Aira al ver que la bola dorada desapareció. Lo siento, pero no te pertenece esto, decía una voz tras de ella, siendo de Ken, pero al estar en su modo kitsune, parecería. Eres un demonio. Exclama Aira del miedo al igual que sus amigas. Si soy un demonio, decía Ken sin emoción. Aira-san, creo que no debimos meternos con Ayase, decía una de sus amigas con miedo. Ahora ustedes 2, mocosas, se van de aquí o comeré 2 chismosas en la cena, amenaza el kitsune a las 2 chicas abriendo sus fauces. Ya. Voy a retirar igual Name igual Jorge, exclama en Basaluir y dejará sola a Aira. En eso, Touta muestra la bola de Okarun. Aquí está, decía Touta al tener la esfera dorada. Oigan, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Mas como ustedes están con un demonio sin temer, están oídos. Aira exclama apuntando a los presentes.
Es simple Shiratori, somos hechiceros, al hacer un pacto con uno de ellos, que beneficia al uno a otro, puede combatir contra seres oscuros, así de simple, respondió Touta de ese argumento. O sea que... decía Aira al ver a Ken. Así es, esta forma Kitsune es un poder, no soy demonio, sino que aparento, eso creo, decía Ken. Por lo que sea Aira-san, ¿por qué trajiste a Momo aquí, a este lugar abandonado? Decía Naoto de forma nerviosa pero tratando de sonar serio. Ella es una demonio, ya que vi que tenía poderes de Noera Kosei, respondió Aira. De hecho, ella es psíquica, su abuela encima es exorcista, decía Okaru ante la declaración de su compañera. De hecho, Ayase es también una hechicera, o sea es alguien que combata contra espíritus malignos, como nosotros, respondió Touta. ¿Una hechicera? O sea que los hechiceros existen. Preguntaría Aira. Así es, pendeja, y bájate. Exclama Momo Ayase empujando a la pelirrosa, mientras se limpiaba la ropa. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Shiratori? Básicamente hiciste un secuestro, respondió Touta serio. Yo solo creí que... decía Aira al no poder defenderse. Pero antes de todo pronóstico, Kitsune Ken aparece frente de ella, mientras alzaba sus garras al aire. Espera, ¿qué me vas a hacer? Preguntaría Aira con miedo. Pero él no iba a por ella, sino que con sus zarpas, golpearía algo invisible que generó un choque. ¿Ah? ¿Pero qué? Kirishima decía al ver que algo invisible atacó a Ken. ¿Qué fue lo que pasó? Decía Okaru. Espera, ¿eso es? Decía Ayase por lo que está viendo. GRR, ahora te tengo. Decía Ken mientras activaba un reloj de su muñeca, el reloj Yokai, el cual bañaría en una luz al ser que retenía. Y al hacerlo, la imagen de la atacante apareció. Al revelar su apariencia frente a todos, verían lo siguiente. Siendo de una mujer alta, con vestido y sombrero largo rosado, piel pálida y asquerosamente agrietada con ojos sin cuencas, una enorme mandíbula con dientes y una sonrisa macabra, además de cabello negro largo que se movía. Kirishima y Naoto gritan al ver a esa cosa. Esa es. Decía Megumi sorprendido. Es una yokai. Respondió Touta. Y lo peor, ahora todos la podemos ver. Exclama Momo del pánico. La yokai con su pierna, frenaba las zarpas de Ken quien intentaba atacarla. Aléjate de mi hija. Grita el yokai para con su otro pie, enviar volando a Ken de una patada, estrellándose contra el muro. Shiratori. Ella es tu madre. Preguntó Touta al ver y escuchar lo que dijo. En eso el ser toma a la chica en sus manos, sus gélidas manos muertas. Mi pequeña, mami ahora está aquí, y no te preocupes, me encargaré de esa rata que trató de comerte, mi hija. Decía la yokai con voz tétrica pero sonando feliz al tomar a Aira. Ella dijo mamá. Decía Kirishima sudando. ¿Cómo? Decía Naoto sin entender. Suéltame. Tú no eres mi madre. Decía Aira tratando de alejarse a esa cosa. Ah, esa no es forma de hablar a tu madre, discúlpate ahora. Amenaza la yokai mientras su Aira se hacía de pacífica a peligrosa. Suéltame. Decía Aira tratando de alejarse. Espere ahí. Señora. Responderme algo. Ella es tu hija. Claro que sí lo es, ella es mi hija, me decía mamá cuando era más pequeña. Dijo la yokai. Es imposible que se le diga madre a alguien como ella, decía Okaru. Al menos que fue humana anteriormente, respondió Touta. Humana, ¿es como tu abuela? Pregunta Momo sorprendida. Basta de charlas, ahora hija, ¿te disculpas con tu madre en este instante? Ordena la yokai apretando su agarre en Momo. Espera ahí. Puede que le ayude a recordarte, de que parece recuperar la memoria de tu hija. Proponía Touta para salir de esto. Así es, ¿o acaso, olvidarás a tu hija que se la llevaron los yakuzas?
decía Ken saliendo de los escombros, casi ileso, pero un hilo de sangre salía de su boca. Eso paralizó al yokai de hacer algo, mientras lentamente se volvía hostil. Tú, no me van a... decía la yokai, pero no termina de decir, por lo que diría Touta. Mira, haré esto, voy a bloquear los recuerdos de Shiratori, para ver si ella te reconoce, así que, Shiratori, ven, voy a ver si la has visto, sugeriría Touta para sí. Aira recuerda a esta yokai. ok. Decía la chica algo asustada. A lo que Touta coloca su mano en la cabeza de Aira y la yokai acrobático Silky y Konsuki, ambos fueron a ver en sus recuerdos. Pero además, del crudo pasado de la yokai acrobatic Silky, que antes era una madre esforzada y trabajadora que vivía con su hija, pero eso cambió al hacer malos tratos y deberle dinero a la mafia donde robaron a su hija y la dejaron sola, sin motivos para vivir, además de cómo murió tratando de salvar a su hija, volviéndose el yokai que es ahora, pero lo más destacable, fue de ver a una niña pelirrosa de la edad de su hija, la cual le dijo mamá, confundiéndola, siendo de la mismísima Aira más pequeña. Cuando Aira vio esa escena, ahora la recordó, era la madre que ella vio en su niñez. No, tú eres esa mujer. Decía Aira soltando lágrimas viendo a la yokai, ahora con otros ojos. ¿Ya me recuerdas, mi niña? Preguntaría la yokai. Lo siento, ese momento, te confundí. En mi pasado jamás conocí a mi madre debido a que ella murió por una enfermedad, pero usted perdió a su hija de la peor forma, pero veo por sus recuerdos, que es una gran mamá. Decía Aira a la yokai. Sí, pero al conocerte, creí que eras mi hija y ahora, sé que no lo eres. Decía Acrobatiki. ¿Y eso qué importa? Una madre en quien ama y cría a sus hijos, no importa si no comparten lazos de sangre, sin duda, son madre e hija, eso es lo que cuenta, decía Touta para poder evitar una tragedia. Aún así, lamento mucho por lo que pasó, nadie desearía ese destino ni a su peor enemigo, decía Ken modo kitsune. Lo sé, pero desde que conocí a Aira, y al decirme mamá, avivo una llama en mi corazón, decía Scrobatic soltando algunas lágrimas. Entonces, como Turbo Abuela, su pasado también la carcome, pero, si sigue en la tierra como un yokai y no puede ascender es por algo, tiene un tema aún que debe cumplir en la tierra, decía Touta. Así es, pero si lo hago, dejaré de existir, respondió. Tengo una idea, si amas a tu hija, haz un voto vinculante con Shiratori, sugeriría Touta. ¿Voto qué? Preguntaría Aira sin entender. Verás, un voto vinculante, es que ella tenga sus poderes a cambio, de estar atado a un cuerpo falso, como un muñeco, para que pueda seguir aquí en la tierra de los vivos, explica Touta. ¿Eso es posible? Decía Aira sorprendida. Entonces, si le doy todos mis poderes, y a cambio, de estar en un muñeco, ¿podré estar con mi niña? Preguntaría Acrobatic con esperanza. Así es, tendrá una forma especial como nosotros y seguirá existiendo en la Tierra, decía Okarun. En ese caso, acepto en hacer ese voto, respondió Acrobatic aceptando esa decisión. Si es así, vamos a, sniff, un momento, decía Ken acercándose al yokai, olfateando su sombrero y prendas. ¿Qué pasa? Preguntaría Acrobatic extrañada. No es por nada, pero quitando su olor yokai, su esencia con restos, es totalmente parecido a alguien que conozco, decía Ken serio. Dejando sorprendidos a todos. ¿Similar? Pregunta Okarun sin entender. HMPH, o sea que es idéntico casi, decía Momo Ayase. ¿De qué está hablando? Preguntaría Acrobatic. Que posiblemente, y para su fortuna, quizás hayamos encontrado a quien buscaba, su hija, decía Ken a la yokai de rastrear por su olfato la compatibilidad de las almas. Espera. ¿Sabes dónde está mi hija verdadera? Preguntaría Acrobatic. Mi olfato no se equivoca, es de un kitsune, y sí, sé dónde pude estar, decía Ken. Síganme, decía guiando a todos.
Antes de eso, el voto vinculante, antes que la dama desaparezca, diría Touta haciendo recordar ese detalle. Ah, claro, y la muñeca, decía Ken mostrando de su bolsillo a una muñeca con vestido rosa y cabello negro. Aquí será su nuevo cuerpo, decía Okaruma la yokai. ¿Ese será mi nuevo cuerpo? Preguntaría a Acrobatic con duda. ¿Es eso o prefiere un peluche gato? Pregunta Touta levantando la ceja, provocando una gota de sudor en la yokai. No. Me conformo con eso, decía Acrobatic. Momentos después. Se ve como los presentes llegarían a una zona, siendo el gimnasio, y por lo de antes, el pacto se haría y ahora la muñeca de Acrobatic estaría en el hombro de Aira, escondidas con los demás en busca de la hija de la yokai. Es aquí, decía Ken a sus amigos de dónde estaba la presencia. Bien, ¿sabes quién es? ¿Dónde? Preguntaría Touta. En eso Ken asiente, y apunta con una de sus colas al gimnasio. Cosa que ahí, todos verían como de este salían dos chicas, siendo de una peliverde de piel bronceada, siendo la novia de Ken, acompañada de otra chica, algo fitness y de pelo rubio con bronceado más intenso, siendo Sakura. Ken, ¿ella no es tu novia? Decía Naoto ajustándose los lentes si acaso ella era la hija de la yokai. ¿Alex es la hija de Acrobatic? Preguntaría Touta. No, es ella, decía Ken apuntando a la mismísima Sakura y Vicky. En eso, la yokai sale de detrás de la cabeza de Aira, viendo que ya era una muñeca, y ahí la ve. Y en eso, los recuerdos regresan a ella al pasado, sus momentos felices con su hija. Es ella, en verdad es ella, la puedo sentir, decía Acrobatic Silky empezando a llorar. Pero en eso se esconden al ver que se acercan a su posición. Vaya Alex, a pesar de tu pasado y además de tener a tus padres en otro estado, has sabido cómo salir adelante y además tener buen físico, eres casi como Mirko, decía Sakura a su compañera de entrenamientos. Así es, ¿y qué hay de ti? Supongo que no fue fácil al poder sustentarse, decía Alex en duda. Suspiro, no mucho, solo que mi pasado es algo difícil. No digo que el tuyo sea menos, pero cuando era pequeña, fui separada de mi mamá, por unos sujetos malos, decía Sakura algo melancólica contando esa parte de su vida. ¿Eso no lo sabías? Entonces, ¿cómo pudiste escapar de ellos? Preguntaría Alex ya que eso fue muy cruel que la separaran de su madre. Fui salvada por el héroe número 1 Olmigt, antes de ser vendida por esos sujetos, pero después, fui puesta en estado de adopción en un orfanato, donde crecí bajo el cuidado de otra familia, estuvo bien, pero a pesar de eso jamás olvidé a mi madre, a diferencia de ti o de mí, ella era flexible y bailaba como si las estrellas estuvieran al vals de su sinfonía, siempre quise ser en parte como ella, y bailábamos juntas, ah, cuánto extraño eso, decía Sakura soltando una lágrima de paso. Al escuchar ese relato, los demás confirmaron que sí es la hija de Acrobatic Silky. ¿Sabes, Alex? Ahora que sé que Ken es tu pareja, he visto que él tampoco tiene familia, además de Toji, Megun y Touta, el parecer verlos como familia a pesar de no ser de sangre, veo que le has dado otra felicidad al ser su pareja, ¿no? Decía Sakura pero algo dolida al saber que Alex era su novia cuando la presentaron para entrenar. Así es, y estoy feliz de ser parte de ella, respondió Alex con una sonrisa. En eso, Touta habla a la yokai. ¿Ya confirmó sus dudas, madame? Preguntaría Touta. Sí, me alegra que mi hija esté bien, decía Acrobatic Silky al ver que su hija tuvo una vida feliz. Pero en eso, Sakura diría algo que le daría al corazón de todos. ¿Sabes? Sonará algo infantil lo que diré, pero, cada vez que cierro los ojos, sueño que estoy recostada en el regazo de mi madre mientras me tararea esa canción con la que bailaba, me decía lo mucho que me quería y que me quería ver crecer, ahora, ¿qué diría de mí si me viese ahora? Decía Sakura viendo al cielo.
Pero de la nada se escucha. Mamá está orgullosa de ti, y quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, a pesar de que ya no pueda estar a tu lado, te has vuelto una gran mujer, cuídate, mi pequeña bailarina. Sonaría una voz de la nada. ¿Eh? Sakura decía viendo atrás, pero no había nadie. ¿Qué pasa, Sakura? Preguntaría a Alex. N no es nada, mejor, vayamos a tu apartamento, amiga. Decía Sakura yendo a su lado. Pero se veía a otro lado, los demás, viendo que se van a su apartamento. ¿Lo ves? Ella es ahora feliz, y aún te quiere a pesar que te perdió, respondió Touta a la yokai, sin duda, es una gran mamá. Mi niña, cuando sea el día, quiero estar ahí para ti. Decía la muñeca secándose unas lágrimas al ver que ella pudo seguir adelante y que jamás la olvidó. Oye Aira-san, esta vez, te doy en crédito, no exorcizaste a un supuesto demonio, pero hiciste calmar a uno que tenía un dolor guardado, así que, bien hecho, decía Touta con una sonrisa dirigida a Kaira. Pero para su reacción, Aira le latió el corazón, al ver esa sonrisa. De nada, Konoe-san. Decía Aira apenada y algo sonrojada. Sin resentimientos, pero da igual. Decía Momo. Aún así, si lo piensan bien amigos, una chica tenía la joya de Okaru entre sus manos, y otra lo tenía en su cara, decía Megumi de ese detalle a todos. Y eso haría reaccionar antes el detalle de Megumi. ¿Qué? Mierda, qué asco. Exclama Ayase algo asqueada. No lo digas así. Exclama Okaru. Tuve un testículo en mis manos, ¿por qué no me lo dijeron antes, ahora? Grita Aira del asco. Oigan, son mis bolitas de las que hablamos, grita Okaru algo ofendido y sonrojado. Y así fue, un caso se resolvió y una tragedia se pudo impedir. Horas después. En casa de Ken. Después de los acontecimientos pasados, el mencionado respiraba con dificultad, siendo revisado por Megumi y Touta de su estado después de usar el poder del Kitsune. Como sospechaba, el modo yokai si es usado por mucho tiempo trae consecuencias al cuerpo, de no ser por el físico de Ken diría que estaría en estado peor, decía Megumi. Si eso le ocurre a Ken, no quiero imaginar a Okaru con ese poder, decía Touta serio. Por eso deberá entrenar más esa forma, sin mucho su físico, al parecer, decía Megumi. Dime hermano, ¿podrás recuperarte o necesitas que te cure? Preguntaría Touta al usar los poderes de Mahou. Estaré usando mi NEM, pero siento como si mi interior se queme, creo que es el efecto del Kitsune al tener elemento fuego, decía Ken estirándose. Ya veo, por cierto Megumi, ¿cuántos Shikigamis has domesticado? Y dime si lograste domesticar a los 9. Preguntaría Touta. Pues, poseo a los lobos de jade, serpiente, sapos, conejos, pero planeo dominar al ciervo, toro y tigre, para al final, invocar al más poderoso para usarlo contra el clan Zenin, decía Megumi. Puede que tenga una idea de cómo domesticar a Mahoraga tú mismo y sin complicaciones, respondió Touta. HMPH, te escucho, decía Megumi. Como sabes, no es tu Shikigami que puede manejar los rayos, si la superar las son unos voltios de más, no tendrá la energía suficiente para dejar en jade a Mahoraga y así, domesticarlo antes que se adapte, explica Touta de ese plan. Entiendo, vamos a tu casa entonces, decía Megumi. Para eso, necesitamos de una fuente de energía y por suerte, creé esto en mi tiempo libre, decía Touta mostrando un reactor pequeño, de color azul brillante. Cosa que asombra a Megumi y a Ken. ¿Reactor Arc, en serio? Decía Ken. ¿O es que prefieres que use la fuente eléctrica de la ciudad, para supercargar a Noe? Preguntaría Touta. Usemos esa, decía Megumi sudando a balas. Y así, ambos salieron de casa de Ken mientras este se recuperaba. Momentos después. Al colocar cada aparato, que está en el patio, había muchas bobinas de Tesla a su alrededor.
Bien, las bobinas de Tesla están en su posición, solo debes hacer que no esté en posición para recibir la mayor cantidad de energía. Si lo hace, no solo su poder, sino su tamaño, aumenta por la energía excesiva. Explica Touta de cómo sería si no recibiera esa energía. En eso, Megumi pone en su posición. Listo Megumi, invoca a Nue, pediría Touta a su amigo. Entendido, decía Megumi mientras hacía una posición con sus manos, en una sombra. Y del suelo, se ve cómo aparece de la sombra una especie de ave con rostro quimera de alas rojas. Ahora, que no vuele en el centro, donde está rodeado las bobinas de Tesla, ahí recibirá la descarga de energía, ordenaría Touta al seguir sus instrucciones. A lo que este asiente, esperando la siguiente señal. En eso, Touta teclea su laptop y viéndose en la pantalla que está por descargar la energía. Bien, la energía se disparará en 3, 2, 1, decía Touta. Y presionando un botón, las bobinas de Tesla, salen rayos de energía eléctrica pura y se dirige al Shikigami. Viéndose cómo no empezó a absorber la energía eléctrica y se ve que su tamaño, empezó a aumentarse. ¡Wow! ¿Qué le sucede?, decía Megumi al ver el cambio del Shikigami. Megumi, como posee una cantidad de energía maldita algo promedio por así decir, el tamaño de Nue se muestra por esa cantidad que tienes. Pero si fueras un hechicero de grado especial, su tamaño sería colosal, de eso no hay duda y podrías llevar a más personas y como ves, Nue al recibir todo ese poder, su tamaño aumenta ante esa cantidad de energía, explica Touta. Y así como dijo Touta, el tamaño del ave sería tal, que superaba incluso al de un avestruz, su tamaño era ahora absurdamente titánico. Ya con toda la energía almacenada en su cuerpo. Touta, ¿ahora qué?, pregunta Megumi ante el nuevo tamaño del Shikigami. Ahora, es todo o nada, invoca a Mahoraga, y una vez que esté aquí, Nue le dé un golpe de rayos, que lo desintegre por átomo y así, no podrá adaptarse a tiempo, si ese ataque es sorpresa, explica Touta. Entiendo, decía Megumi preparando sus posturas de manos, para invocar al Shikigami más poderoso. Y así, se oye un aullido del lobo, junto a unas estatuas en fila que representan a sus Shikigamis que tienen Megumi. Haz el cántico Megumi, trae a Mahoraga. Exclama Touta preparado para lo que viene. Megumi asiente y extiende ambas manos cerradas y extendidas hacia adelante una detrás de la otra mientras se recita el encantamiento con este tesoro. Yo te invoco, E1O1 Furube Yura Yura, decía Megumi haciendo la invocación del Shikigami más poderoso. Al momento de decirlo, de paso Megumi sangra por la nariz ante el nivel de la invocación. Y en eso, se ve una especie de capullo de color blanco, pero ¿dónde sería la zona de la cabeza? Se ve que se abre la boca de un ser. Y de a poco, el capullo se rompe, revelando a un ser de gran tamaño. Este ser, no tenía ojos y poseía pequeñas alas en la zona de sus ojos, llevaba un pantalón oscuro, en su brazo derecho, reside una espada y encima de su cabeza, está una rueda. Jejeje, maldita sea, esta invocación cuesta mucha energía, decía Megumi apenas sosteniéndose en pie. Pero veía que Mahoraga se está acercándose hacia donde está Megumi. Bien, tu turno, Nue, susurra Megumi a su otra invocación titánica. Y Nue en su forma titánica, le lanza un potente relámpago a quemarropa, tomando desprevenido al Shikigami más fuerte. Graaya. Rugió con un sonido agudo el Shikigami ante ese ataque imprevisto. Megumi, gasta toda tu energía maldita de golpe. Así lo vencerás. Exclama Touta de esta oportunidad. Eso haré. Megumi exclama mientras aumentaba más el poder, todo o nada para ganar a este Shikigami. Generándose una enorme explosión de energía maldita pura, causándose un brillo intenso. Y de esa explosión hizo temblar la zona en parte. Siendo sentido por Ken, ya que tenía una idea de lo que están haciendo esos dos. Al despejar el polvo, se veía a Megumi cansado y Touta yendo a donde está el mencionado. Mierda, estás hecho un desastre, ahora mismo te voy a curar, decía Touta usando su curación en Megumi.
Lo logramos, tengo, ahora al Shikigami más peligroso y poderoso, para usar, decía Megumi recostado en el suelo mientras era curado por Touta. En eso, Ken llegaría a ver qué pasó en realidad. Silbido, nada mal Megumi, Touta, inteligente plan para domar al Shikigami con el poder de darle pelea a Sukuna, decía Ken ante la audacia de ambos. Y del cielo, cae una rueda y rodaría donde están los tres, siendo la rueda de Mahoraga, y después, desaparecer en sombras. Sí, Megumi ya tiene a ese Shikigami, diría Touta de ver que funcionó su plan. Eso servirá para cuando vayamos a la escuela de hechicería. Por mi parte, ahora puedo domar la energía yokai a mi poder, un tercer núcleo de energía poderoso, nos volvamos cada día más fuertes todos, decía Ken sonriendo. Ahora que lo dices, Megumi, ¿sabías que puedes usar las técnicas de tus Shikigamis como lo hace Ken, sin tener que invocarlos? Pregunta Touta de las capacidades de ese ritual maldito. Dejando a Megumi en blanco, ya que no pensó en usar ese método. A ver, en serio, o sea, decía Megumi sudando. Bruto, es tu ritual maldito, se supone que ya debiste descubrir sus secretos y trucos, decía Touta de forma irónica. Ay, decía este bajando la cabeza. Jajaja, descuida amigo, a todos nos pasa, a mí me pasó al descubrir que podía hacer creaciones con mi pincel, decía Ken. Decidido, Ken, ayuda a Megumi a descubrir los secretos de las 10 sombras y también de aumentar su energía maldita para que pueda hacer su expansión de dominio, recomienda Touta. Entendido, primero, quiero probar algo, Megumi, invoca a tu Shikigami Nue, pediría Ken tomando su pincel. A lo que con esfuerzo, lo invocan nuevamente. Ken al verlo, tomaría firme su pincel y a una gran velocidad, pintaría al Shikigami en su esplendor, para después hacer que la Fude lo invocase, una copia exacta pero, tenía algo diferente. Jajaja, lo logré, ahora puedo hacer los dibujos más rápidos gracias al NEM, mírenlos, son iguales, decía Ken viendo como ambos Shikigamis se veían, la copia y el original. Ya veo, Ken, quiero que hagas algo por mí, decía Touta serio. Claro, decía Ken tomando su pincel. Verás, necesito que crees un sello para replicar rituales malditos, pero para maldiciones, pediría Touta. HMPH, ya veo, lo tengo, esperen aquí, tardo 4 horas, decía Ken. ¿4 horas? Decía Megumi confundido viendo a Touta. Si es así, vayamos a descansar, esperemos hasta que pase esas 4 horas, sugeriría Touta. A lo que Megumi asiente y así recuperar su cansancio. Sonido de sierra, remaches y martillazos. Veo que pone empeño a lo que hace, decía Touta. ¿Pero qué hará? Se supone que el sello es con papel y tinta, ¿no? Pregunta Megumi sudando. Veremos qué pasa después, sugeriría Touta. Y en eso, se ve a Ken salir de su taller, pero mostrando una sonrisa satisfecha en su rostro, secándose el sudor. ¿Y? ¿Tienes lo que te pedí? Preguntaría Touta. A lo que Ken sonriendo, movería sus manos las cuales, tenían los hilos conectados, y se vería como de su taller, emergía una imponente figura, con un cuerpo de madera con estilo espectral, 6 brazos totales, 2 enormes en una oración y 4 más delgados colgando, con telas viejas encima como prendas, sombrero de paja y una máscara parecido casi a una calavera, solo dejando ver su mandíbula, lo que más aterraba de él, además de sus accesorios, parecía un muerto viviente. Eso sí que es aterrador, dirían ambos al ver a ese títere. Bien, les presento a mi nueva adquisición más poderosa, espejo, decía Ken con una sonrisa satisfecha a sus compañeros. Eso lo veo, lo que te pedí no fue un títere, decía Touta con cara de palo. Pero no se supone que debía ser un sello, ¿qué tiene de especial ese títere? Decía Megumi. Ya verán, decía Ken mientras de un sello de manos, invocaba a un clon de sombra, y de paso, le daba a un clon su pincel. Viéndose como esté en la pared, hacia la imagen de un dragón. Ahora verán a lo que me refiero, decía Ken sonriendo.
Cosa que el poder hace caso, invocando a un poderoso dragón de jade, el cual atacara con una llamarada. Pero antes de todo pronóstico, Ken sonríe y coloca al títere al frente de él, mientras este dejaba de hacer una oración, extendiendo una palma hacia adelante. Viéndose como de paso se activa un sello de la nada, con el kanji de absorber. Y de eso, los ojos de Megumi y Touta se ensanchan al ver cómo esa marioneta absorbía como aspiradora el ataque como si nada, sin siquiera recibir un daño de paso. Para al terminar de absorber, el títere controlado extiende su otra mano, disparando el ataque de vuelta, y para consternación de ambos, la llamarada era más grande, provocando que el dragón fuese hecho cenizas en segundos. Dejando a Megumi y Touta con la mandíbula abajo, ese quizás sea el títere más poderoso que puede absorber y regresar ataques con el doble de potencia. Y bien, decía Ken casi riendo al ver sus caras. En eso, Touta se acerca a donde está Ken y sin dudar, le da un puñetazo que lo une al suelo. ¡Ay, y eso por qué!, decía Ken en queja. Pedazo de burro. Te pedí que me diseñes un sello para replicar rituales malditos. No un títere que absorba ataques y lo puedas redirigir. Diferencia a lo que digo, animal. Exclama Touta del enojo. A eso iba, pedazo de baboso. Decía Ken dándole un coscorrón que lo entierra al suelo. Tim, sonaría el títere de la nada. Pero Ken solo negaría eso y mostraría después un talismán, el cual era lo que Touta pidió. Solo una advertencia, conociendo lo pendejo que eres, este talismán con sellos, se instalará de forma permanente en ti, te otorgará la capacidad de almacenar rituales malditos que verás para replicarlos, decía Ken dándole el objeto. Cosa que lo toma y ve el talismán. Entiendo, esto era lo que necesitaba, decía Touta al ver dicho talismán. Solo colócalo en tu frente y se activará solo, pero eso sí, tendrás a Keka por un día entero, decía Ken. Eso es lo de menos, decía Touta. Bien, por cierto, decía Ken para después, darle un golpe en el estómago, tan fuerte que su mano llegaría a verse por la espalda de Touta. ¡Puah! Exclama Touta al recibir tal ataque. Eso fue por el golpe de antes sin dejarme terminar, decía Ken yéndose a su finca, ya con su trabajo hecho. Bastardo, no me dejaste terminar. ¿Cuál fue la razón de esa petición?, decía Touta dolorido. Bueno, entonces, probamos el talismán conmigo, para ver si copias mi técnica maldita. Pregunta Megumi a su lado. Antes de eso, debes saber cuál fue la razón de tal petición, así que presta atención, y eso va para ti también, Megumi, decía Touta serio ya que siempre no lo dejan terminar de explicar. Y sin más opción, los dos escucharía a Touta, pero no lo iban a interrumpir. Bien, necesitaba ese talismán, con el propósito de replicar un ritual maldito, que pueda ayudar a Tsumiki, de su estado de coma, decía Touta serio. Ya veo, pero ¿cómo sabremos cuál será para su ayuda?, pregunta Megumi. Bueno, a lo que decía, descubriré la existencia de una maldición, con la capacidad de moldear el alma, con solo tocarlos, explica Touta. ¿Qué? ¿Estás seguro?, preguntaría Megumi sorprendido de saber eso. No sería descabellado, con tantas maldiciones dudo mucho que alguna de ellas no haya obtenido poderes así, decía Ken sentado debajo de un árbol. Esta maldición se creó a través del miedo de entre humanos, y es de grado especial, por eso es necesario replicar sus habilidades malditas. Si tengo su ritual, será de ayuda para nosotros, respondió Touta. Oh, bien, entonces ese talismán te ayudará, pero te aconsejo que te lo pongas hoy antes de dormir, para así al día siguiente puedas tenerlo instalado y usarlo, aconseja Ken. Eso Hare, y por cierto, su apariencia es de un hombre con marcas de costuras y se llama Maito, así que, la única manera de enfrentar a dicha maldición, es atacando el alma, respondió Touta. Ken solo abriría sus ojos, reconociendo a dicha maldición. Mientras que Megumi solo asentía, su padre también debía de saber de esto.
Al escuchar las instrucciones de Touta sobre Maito, de sus capacidades y cómo derrotarlo o herirlo sin lo convencional, se darían cuenta que la única forma de derrotar esa maldición, es dañando su alma. HMPH, no será problema, mientras no seamos tocados por él estaremos por así decirlo a salvo, decía Megumi. Bien, por ahora descansamos y cuando Toji y Maki regresen de sus entrenamientos, hay que ir a la casa de Ayase, debemos de hablar sobre ir a la academia Jujutsu, una vez que nos graduemos, decía Touta. Bien, total ya solo quedan 6 semanas para el final de clases, además ya tengo a mis títeres listos para la academia, decía Ken. Bien, vayan a jugar PlayStation o a hacer más títeres o lo que sea, decía Touta yendo a descansar. A eso voy, decía Ken mientras se iba a su finca con su títere tras de él. Megumi decidió indagar en su celular, ya que eso era lo que hacía siempre. Más tarde. Se ve que Toji y Mati volvían de sus entrenamientos. En eso, Touta les dice a los dos, maestro y aprendiz sobre lo que harán más tarde, además de aumentar más el régimen de entrenamientos para todos. Mientras con Ken. Después de su asunto en casa de Touta, este guardaría a Espejo en su pergamino con sus demás títeres, pero ahora estaba dispuesto a seguir con la creación de más títeres, reuniendo los materiales y metal que consiguió de la chatarrería, estaba dispuesto a hacer más títeres con ello, armas, mecanismos, etc. Pero justo cuando iba a seguir trabajando. Toc toc, tocarían la puerta de la nada. HMPH, ¿quién podrá ser?, decía Ken yendo a la puerta, para ver de quién se trataba, pero al abrirla, este no esperaba tener enfrente a Sakura. Decía Ken confundido, ya que ante él estaba la mismísima Sakura Ibiki. Oye, hola Tanaka-san, ¿así que aquí vives? Decía Sakura de ver que es la casa que buscaba. Así es, pero, ¿cómo supiste dónde vivo? Decía Ken algo sorprendido de esto. Alex, ¿me dijo dónde vives? Respondió Sakura. Ok, pasa, decía Ken dejando pasar a la pelirrubia quien se veía nerviosa por algo. ¿Te sientes bien?, pregunta Ken al verla así, como si estuviera en una situación incómoda por alguna razón. Ese sí, estoy bien, solo que no creí ver cómo es tu casa por dentro, decía Sakura de esa respuesta. Pues, no es por jactarme, pero yo hice esta casa desde cero, decía Ken a Sakura contando cómo antes esta casa era más rústica que elegante y cómo él mismo la mejoró. ¿Tú hiciste esta casa por tu cuenta, más de lo que yo podía hacer? Decía Sakura. Pues sí, ¿o pensaste que solo estos músculos eran para mostrar nada más?, bromea Ken. Jejeje, veo que sí presumes de tu entrenamiento y tu físico, decía Sakura, pero sonaba más nerviosa. Suspiro, Sakura, por mi sensor de chakra, puedo sentir tus emociones, estás nerviosa y algo alterada por algo así que, ¿podrías decirme por favor de qué se trata?, pediría Ken para saber qué le ocurre a la pelirrubia. Cosa que Sakura, no pudo más y hace lo siguiente. Al diablo con esto, exclama Sakura y sin dudar se abalanzan a donde está Ken y le da un beso en sus labios. Exclama este de la sorpresa ante ese beso, pero no podía moverse. A lo que ambos se separan con un hilo de saliva. Ese Sakura-san, decía Ken sin saber de lo que fue eso. Ya no puedo más, perdón, pero no pude reprimirse más, decía Sakura y se quita su ropa superior, exponiendo sus pechos. Ahora, pero, Alex, ¿qué dirá ella de esto?, decía Ken de la sorpresa y sonrojo. Pero lo que dice Sakura después lo choquea. ¿Alex está de acuerdo en esto?, decía Sakura. ¿Que ella qué?, decía Ken con cara en blanco. En eso, Ken cae en su sillón y fue silenciado por uno de los pechos de Sakura. Decía Ken sintiendo la suavidad y sin resistirlo más, empieza a succionar el pecho de Sakura como un bebé. A lo que con su mano libre, le baja su pantalón de deporte, exponiendo su trasero y lo manosea. Sin duda creíste bien tu cuerpo, decía Ken excitado succionando más fuerte del pecho de su nueva hembra.
Ah, eso, sigue. Decía Sakura y le baja su pantalón para empezar a estimular al amiguito de Ken. Bien, ahora hagamos esto, decía Ken tomando de la cintura a Sakura, para hacer que ésta entrase en su intimidad de una. Ah, te duele, ay. Decía Sakura al perder su virginidad por primera vez. GR, apretado, ahora sigamos, decía Ken ayudando a su mujer a mover su intimidad en sintonía, disfrutando cada estocada lenta. Oh Dios, esto es estimulante. Decía Sakura al tener a Ken en ella. Bien, pero lo haremos donde sea más cómodo, decía Ken tomando de la cintura a su mujer. Ah, está bien, vamos. Momentos después. En el cuarto de Ken. Se vería como a pareja, ahora sin prendas, prefirieron tener sus relaciones en el cuarto del mencionado, sin alguno querer detenerse. GRRR, ¿qué tal amor? ¿Te gusta? Ah, esta pose, decía Ken excitado moviendo sus caderas en su mujer. Ah, sí, no te detengas, quiero sentirlo. Decía Sakura al sentirlo. Jejeje, ¿sabes? No entiendo cómo no tenías novio antes, si a pesar de lo que comías tenías una buena figura que admito que me paracas atractiva, decía Ken viendo sus caderas para estimular a su mujer. Es tal como dice, debido a mis gustos, ningún chico se me acercó, debido a mis gustos. Respondió Sakura. HMPH, ya veo si es así, te demostraré lo que se siente ser, además de amada, reclamada, decía Ken moviéndose más rápido en la pose del misionero. Oh sí, eso, más. Decía Sakura con la lengua suelta. ¡Qué delicia! Vamos amor, usa tus entrenamientos, este es el proceso para tener bebés, deca Ken besando el cuello de la pelirrubia. Sí amor, hay que ver cuánto podemos resistir. Decía Sakura disfrutando de esto. GRRR, ahora sí amor, recibe esto. Exclama Ken vertiendo al fondo su intimidad, expulsando dentro de su amante la esencia caliente. Ya. Gimió Sakura fuertemente. Mientras Ken seguía llenando a su novia mientras seguía viniéndose, hasta llenar al máximo su intimidad. Me llenaste, jadeo, jadeo, estar embarazada. Decía Sakura al sentir su intimidad llena. Pues si fuera así, ¿no te gustaría ver a una bebé con esos rasgos? Pregunta Ken sobando el vientre de la pelirrubia. Sí, puede ser. Entonces, ¿estás listo para que seas padre? Preguntaría Sakura a su pareja. Quién sabe, por ahora solo, el tiempo lo dirá, decía Ken usando su chakra para enviar un pulso a su vientre para hacer la esencia infértil. Por el momento, mejor descansemos, al ser tu primera vez debes estar cansada, ¿no? Decía Ken sonriendo. Sí, ¿por qué no? ¿Descansamos? Decía Sakura procediendo a cerrar los ojos y recostarse abrazando a Ken. A lo que hace lo mismo y se queda a dormir con su nueva mujer. En la casa de Ayase. Touta decide llevar a Toji, Megumi, Miko y Maki para que hablen del asunto de ir a la academia Jujutsu, pero Ken no está con ellos pensando que está ocupado haciendo títeres. Sí, claro, como si alguien se lo creyera. Bien, vayamos a entrar de una vez, decía Touta acompañado por los mencionados. Ya era tiempo de no ver a esa vieja amiga, me pregunto si sigue cuidándose, decía Toji con su maldición envuelta en él. ¿Te gustan más mayores, no es así papá? Decía Megumi ante el comentario de Toji. Puf, solo lo decía por decirlo, nada más, decía Toji encogiéndose de hombros. Aún así, vamos con una exorcista con años de experiencia, debe ser muy sabia para su edad, comenta Maki. Bueno, lo verás con tus propios ojos, decía Touta tocando el timbre de la casa. Al hacerlo, se abre, revelando ser quien los reciba, la misma Seiko Ayase. Hola señora Seiko, saludaría Touta. Mocoso, qué sorpresa en verte aquí, decía Seiko sin terminar al ver a alguien quien no esperaba. Vaya, sin dudas eres tú Toji, mírate, no has cambiado en solo 5 años, decía Seiko con una mano en su cadera y sonriendo un poco, sin perder mucho de su actitud. Igualmente Seiko-san, sin duda te ves bien, para tener 60 años,
decía Toji con un tono burlón. Entonces, usted es la gran anciana exorcista que Kouta y Megumi hablan, pero, como que 60 años sí parece de 20. Exclama Maki ajustándose los lentes creyendo que era una broma. Aunque no lo creas, niña, me mantengo en forma, pero no se queden ahí, entren, decía Seiko dejando entrar a los demás. Ya con eso discutido, Seiko los deja pasar a todos hacia la sala de estar, donde para sorpresa de nadie, ahí estaban Okarun, Ayase y además de Aria. Pero lo curioso era que Turbo Abuela en modo peluche jugaba con Acrobatic Muñeca a las cartas. ¿Tienes algún 6? Preguntaría el gato a la muñeca. No, ve a pescar, respondería Acrobatic sacando otra carta. Veo que se llevan bien, señoritas, decía Touta al ver tal escena. Sí, costó mucho nace que concuerden, sus discusiones todos los días cansan, decía Momo Ayase saludando de paso a sus amigos, pero extrañando de ver a otra persona ahí. Hola Touta, saludaría a Aira algo nerviosa de verlo nuevamente. Ah, hola Shiratori, veo que estás aquí, para aprender cómo usar los poderes de Acrobatic Silky, ¿no? Preguntaría Touta para ver si era cierto. Así es, la gran abuela de Momo dijo que me ayudaría, además que mamá se ofreció en entrenarme también, decía Aira sonriendo. Suspiro, desearía que el yokai que me poseyó fuese como el tuyo, decía Okarun suspirando. Ya te oí, mocoso de mierda, decía Turbo Abuela de forma calmada. Bueno, para aquellos que no conozcan a los nuevos, les presento, este hombre fornido, es el padre de Megumi, Toji Fushiguro, además de él, ella es Maki-zen y Mimiko Yotsuya, explica Touta trayendo a los demás. HMPH, así que ustedes dos son yokais, Turbo Abuela y Acrobatic, vaya, pensé que, eran, bueno, decía Toji al verlas de esa forma. Estamos en estas formas gracias a ellos, pero en nuestra verdadera forma no somos tan amigables, amenaza Turbo Abuela. ¡Au, qué lindos muñecos!, decía Miko acercándose a ambas. ¿A quién le dices tierna mocosa?, se queja Turbo Abuela cómicamente. Pero qué anciana tan cascarrabias, decía Acrobatic Muñeca volteando los ojos. Bueno, para lo que venimos, señora Seiko, solo vení.os aquí, para decirle que su nieta Momo, vaya a una academia de hechiceros, en Tokio, decía Touta de esa academia. ¿Academia? O sea, después de graduarme, preguntaría Momo sorprendida. Ah, claro, esa academia que me oí rumores, mi antiguo campus de estudio, si ya lo había pensado, además de ella, el mocoso sin bolas con la pelirrosa también irán, después de graduarse, decía Seiko recostándose. Un momento. ¿No lo colocaste de nuevo tu bolita, Okarun? Preguntaría Touta extrañado, debido a la recuperación de una de las bolas que Okarun perdió. Pues sí, pero es más divertido decirle así, jeje, reía Seiko. Bruja, murmura Okarun viendo a otro lado. Bueno, de eso quería hablar, como saben, Megumi y Maki, van a ir dicho academia, ya que como debe de saber señora Seiko, Megumi tuvo la suerte de tener el ritual maldito de las 10 sombras. Y Maki al poseer una restricción celestial como la de Toji, está siendo entrenada en enemigos de combate y armas, decía Touta. HMPH, así que, uno posee el ritual maldito de las 10 sombras y otra no puede usar energía maldita, pero que siga el camino de Toji con las armas malditas, te compadezco chica, decía Seiko viendo a Maki. Lo sé, fue por eso que me fui del clan, aparte de recibir el entrenamiento de Toji, ya que él posee una fuerza que puede superar a un clase especial, decía Maki sobre lo que hizo al conocer a Toji. En eso, Aira preguntó sobre grado especial. Perdón, soy nueva en esto de temas paranormales y maldiciones, pero, ¿qué es grado especial? Preguntaría con cautela Aira. Verás, los hechiceros y maldiciones, se catalogan por grados, que son los rankings que poseen. En lo más bajo, están los de 4º grado, para los hechiceros más inexpertos es fácil combatir a este tipo de maldiciones.
Eso sí, como son bastante debiluchas no es raro encontrarlas en grupo para poder aumentar su poder. Explica Megumi de cómo es esa categoría baja. Pero que sean débiles no quiere decir que no tengan que eliminarse, decía Maki. Los de tercer grado, las maldiciones de este grado ya son un poco más poderosas pero pueden ser destruidas sin demasiado problema por hechiceros con poca experiencia y estudiantes de los cursos más bajos. La regla de oro para saber la equivalencia de su poder es que si tienes una pistola, estarás bien. Los de segundo grado, ya empieza a dar más problemas y están un poco por encima de lo común, así que solo pueden ser exorcistados por hechiceros de su mismo nivel, o según la explicación básica, la cosa está un poco justita con una escopeta. Los de semiclase 1, los espíritus y maldiciones de esta clase son muy poderosos e incluso tienen la capacidad de comunicarse, por lo que se suelen considerar un peligro. Requieren un ritual especial para eliminarlas, ya que pueden utilizar técnicas especiales y cualquier hechicero no puede hacerles frente. Y los de rango o grado 1, son las más poderosas de temer, y ellas requieren hechiceros experimentados para enfrentarse a ellas. Y ahora, los de clase especial, son una cosa muy seria y por el momento solo hay 16 confirmadas. Son casos especiales que los hechiceros tratan con mucho respeto por su enorme poder. Explican Touta y Megumi de esas clases de maldiciones y su peligrosidad. Al escuchar esa explicación, Aira queda con cara de miedo, al saber que son esos grados, en especial uno, que es grado especial. Así es, pero descuiden, ustedes dos poseen a yokais con poderes que llegan al semigrado 1, así que no teman, al menos mucho, decía Turbo Abuela. Bueno, en tu caso Turbo Abuela, tu poder sería de primer grado y te faltaría mucho para ser grado especial, no me quiero imaginar si llegase a ese nivel, diría Touta del poder que poseía la yokai. Sí, pero si no me equivoco, el mocoso pelicastaño con pincel, posee sellado en el 5 yokais que se consideran casi grado especial. Admito que individualmente moriría si me enfrentase a uno de ellos, decía Turbo Abuela de ese detalle. Ese burro, si sometió esos yokais, básicamente lo hace un hechicero de grado especial y eso que un hechicero de grado especial, puede hacer un jaque a un país entero como Estados Unidos, diría Touta. Aún así, Ken dio detalles que interesan, por ejemplo el modo yokai tiene tiempo límite y afecta el cuerpo del usuario, por lo que vimos, decía Megumi. Bueno, eso es verdad, aparte, Megumi, debes llegar al menos grado especial, si vas a poder invocar más Shikigamis más poderoso, decía Touta. Sí, así que por eso, aumentaremos tu régimen de entrenamiento con tus demás amigos hasta ganar músculos como los de Ken o míos, decía Toji sonriendo de forma perversa. A lo que Sekio con una sonrisa, diría lo siguiente. Si es así, déjame unirme al régimen de entrenamiento, ya quiero ver cómo estos chicos hagan derramar sudor y sangre con tus entrenamientos, decía Sekio con una sonrisa. Ahora se unió otra entrenadora exigente, decía Okarun temiendo por su vida. ¿En serio es así de malo? Preguntaría Miko sudando un poco. No te lo imaginas, niña, si me lo propongo, lo hago, decía Seiko fumando. Así es, además de ganar poder, van a llorar, mucho, decía Toji con un brillo malicioso en su tono. Bien, y por cierto, ayude a Megumi a domesticar a Mahoraga, así que ya está disponible para usarlo, diría Touta como si fuera lo más normal. Puf. ¿Qué? Seiko exclama escupiendo de su humo al oír eso. Nunca subestime mi inteligencia, señora, y si no me crees, Megumi, ve al patio de la casa, e invoca a Mahoraga, para que vean de primera mano, pediría Touta para ver sus caras. Sus expresiones los decían todo, jamás esperaron esa noticia, menos que fuese real. A lo que Megumi va al patio de la casa y todos verían lo que hará Megumi. Al hacer la pose de manos y hacer el cántico. El Shikigami aparece tras de él, con esa boca aterradora, apariencia y la rueda que posee tras la espalda, tal como dicen las leyendas de esa técnica.
Señores, les presento al nuevo Shikigami domesticado de Megumi, Mahoraga, el general divino, comenta Touta a unos atónitos presentes de ver dicho Shikigami. Mierda, eso sí que da escalofríos, decía Toji temblando un poco al ver esa cosa. ¡Ah! Gritarían Turbo Abuela y Acrobatic Silky de ver y sentir su poder. Ah. Seiko, Momo, Aira y Miko exclaman del miedo, mientras Maki sacaba una katana que llevaba consigo. Pero ven que Mahoraga se arrodilla al lado de Megumi, dado a entender que si era verdad, el general divino, ya fue domesticado. Lo ven, está todo bajo control, diría Touta con una sonrisa ante ese logro. Uf, por poco y saco los talismanes, decía Seiko más calmada. Señora, ¿por qué no lo confirmas? Ver de cerca a Mahoraga sería una experiencia para usted al ser la mayor medium de esta era, sugeriría Touta. Cosa que Seiko asiente y se acerca, caminando alrededor del Shikigami viendo que era completamente diferente a lo que conocía. ¿Y bien? ¿Qué opinas? Preguntaría Megumi al ver cómo Seiko observaba a Mahoraga de cerca. Digo que, las maldiciones de grado especial ahora sí tienen que temer por su vida, decía Seiko sonriendo. Bien, eso quería escuchar, por cierto, ¿ya saben qué ritual maldito posee Momo? Recuerda que posee sangre de un hechicero al ser parte Zenin como Toji, Megumi y Maki y sí, creo que hasta para mí, que son parientes, decía Touta de eso. Por ahora solo ídolo psíquica, nada más, decía Seiko de ese detalle. Espera. ¿Su nieta Momo lleva sangre Zenin? Preguntaría Maki al ver a Momo. Mi esposo fue uno, pero como provienes de ese clan además de saber que son narcisistas, ¿sabes por qué mi matrimonio no duró mucho? Decía Seiko fumando. Ya veo, lo puedo entender, ya que en ese clan, solo los hombres pueden permitir ser hechiceros y las mujeres, ser las amas de casa como las sumisas que son, respondió Maki con repudio. Así es, por eso me uní también al exterminio del clan Zenin, podré haber sido parte en el pasado pero esos bastardos merecen la extinción, decía Seiko con veneno en su tono. Es verdad, usted dijo que su ex esposo es un Zenin, pero no dijo su nombre, ¿nos podría decir cómo se llama ese Zenin? Preguntaría Touta ya que tenía una sospecha de que sea Naobito, quien sería el ex esposo. HMPH, pues, se llamaba Naobito, ese viejo de mierda del cual ciegamente me casé, decía Seiko fumando su cigarro con amargura. Hubo un silencio sepulcral al saber de la identidad del ex esposo de Seiko y abuelo de Momo. Naobito Zenin. El actual líder del clan Zenin es tu ex esposo, exclama Maki ya que conocía a ese hombre. En ese tiempo parecía ser encantador, pero cuando obtuve a mi hija, la madre de Momo, cambió su actitud en un giro de 180 grados, decía Seiko recordando su pasado con su ex y cómo lo dejó. Ya veo, entonces mis sospechas eran ciertas, pero si es así, entonces ya sabías que su ex esposo, tiene oído hijo llamado Naoya Zenin. Preguntaría Touta para ver la reacción de la abuela de Momo. Ah, así es mi hijastro, y una total mierda si me lo preguntas, espero que ese mocoso pierda un nuevo en un accidente o por turbo abuela, decía Seiko estando más molesta de solo mencionar ese nombre. ¿Qué opinas turbo abuela? Quitarle el pene a un Zenin como lo es Naoya, podría calmar al menos tu necesidad de castrar a chicos, ya que él es un machista con las mujeres y no las respetan, decía Touta sobre la personalidad de Naoya. HMPH, suena interesante, pero no meto cosas sucias a mi boca, decía turbo abuela queriendo la masacre pero esa idea. Pero si es lo único que haces, robar las joyas y miembros de hombres, reclama Acrobatic. Vaya, turbo abuela, ¿no quiere robarle el pene a un Zenin? ¿Qué fue ese cambio tan radical de no querer castrar a un Zenin como Naoya? Preguntaría Seiko burlesca con una ceja levantada. ¿Qué estás retando? Bien, lo haré. Reclama turbo abuela molesta.
Bien, otra cosa más, señora, necesito que veas el estado de Miko, ya que por razones desconocidas, puede ver espíritus y fantasmas sin tener energía maldita y usted al ser psíquica, pueda saber cómo manejar su poder, explica Touta al señalar a Miko. A lo que Seiko ve a Miko, estando nerviosa de que sería el centro de atención. A lo que Seiko se acerca a analizar a Miko de cerca para ver si había algo que la hacía ver a los espíritus de forma fácil. ¿Hay algo malo con Miko? Preguntaría Touta y prestaron atención a lo que diría después. Después de verla por 20 segundos, dio su única respuesta. Niña, dime una cosa, ¿naciste con un Kosei maldito? Preguntaría Seiko de la nada. Cosa que toma por sorpresa a los demás. ¿Kosei maldito? Preguntaría Megumi de ese concepto. Kosei maldito. ¿Qué es eso? Preguntaría Miko algo dudosa. Verás, pocos saben esto, pero ante la llegada de los Koseis y técnicas malditas, hay pocos casos de personas que nacen con poderes que los conecta al mundo espiritual, lo que hace que tengan la capacidad como los hechiceros de poder ver espíritus y cosas que los demás no ven. Decía Seiko seriamente ante ese tema. En tu caso, naciste con uno que al parecer te permite ver y de cierta forma estar ligada al mundo de los muertos, sin poseer energía maldita. Decía Seiko. Ahora entendían todos. Y más Miko, ella nació con un Kosei maldito no registrado. Así que es eso, un Kosei maldito es la razón en la que puede ver esos fantasmas. Decía Miko al mirar sus manos. ¿Hay una forma en la que Miko pueda aprovechar de su Kosei maldito? Preguntaría Touta, ya que si no funcionaba, le daría su poder a Miko para defenderse. Hay muchas, podría poseer un yokai como Okarumi Aira, ser psíquica como yo Momo o ser usuaria de armas malditas. Aconsejaría Seiko de esas posibilidades. Entonces será así, señora, quiero que le enseñe cómo explotar su poder como exorcista, para que pueda aprender a usar poderes psíquicos, y sobre el ámbito de armas malditas, sea instruida por Toji, al ser un experto en manejo de ese tipo de armas, explica Touta de ese nuevo régimen. HMPH, ¿por qué no? Esto será fácil, decía Seiko. Bien, Miko, la señora Seiko te ayudará en el ámbito psíquico y en el ámbito en armas malditas, Toji te enseña cómo usarlas, ¿te parece bien? Preguntaría Touta a la mencionada de saber cómo podría usar su Kosei maldito. Por mi bien, solo espero que la chica tenga alguna especialidad usando armas, decía Toji. En eso, Miko habla. De acuerdo, recibiré sus entrenamientos. Si es la única manera de combatirla sin ser acosada por ellos, respondió Miko decidida. Bien, mañana empieza con la señora Seiko y después con Toji, ese será tu nuevo régimen, decía Touta. Cosa que así, quedan arregladas las cosas. Con Ken. ¿Quién diría que de una relación individual, en los tiempos que salió con Alex, se volvería un harem de 3 para el pintor titiritero, ya que así era, viéndose como en su patio, habían 3 chicas entrenando, siendo una de ellas Alex con sus prendas deportivas, Sakura y Vicky quien trataba de seguirle el ritmo a la peliverde y finalmente, cierta chica pelirrosada que con ayuda de Alex, logró formar parte de grupo, ahora las 3 pasando tiempo de calidad. Bueno, no me quejo de que eso pase, decía Ken mientras tallaba con un cincel y martillo un tronco. Terminando otra escultura de un león de templo para su casa. Cariño, no es por ser algo chismosa o molesta, pero, ¿no te cansas de hacer cosas así? Pregunta Sakura del pasatiempo de su pareja que parecía no agotarlo. Déjalo Sakura, ese es su pasatiempo y su mayor virtud de Ken-kun, decía Alex al ver lo que hacía Ken. En eso, Mina aparece. Ken-kun, ¿qué harás una vez que regreses a clases? ¿Harás actividad del club de arte, con Naoto? Preguntaría Mina. Así es, con estas nuevas obras de arte, llevaré más allá el club, para además darles motivación a los demás, decía Ken terminando los leones Fu. Ya veo, sin duda que te apasiona el arte, decía Mina.
Amor, el arte es un campus extenso donde se divide en distintas ramas, uso eso como lienzo para avanzar, y además, evolucionar, decía Ken sonriendo. Con una pose de manos. Sonido de grietas. De la nada, ambos leones furu empezarán a convulsionar, y de paso, empezar a moverse, a pesar de ser de madera y arcilla, ambos leones de la nada cobraban vida. Wow, ahora veo el por qué te unirte al club en donde está Naoto, Decía Alex curiosa. GRR, decían los leones acercándose a las chicas, actuando como gatos calmados, al ver que no son enemigos. Salud en el nuevo sistema de seguridad, leones furu, capaces de atacar y encargarse de personas con malas intenciones que vengan a mi casa, son capaces de leer el alma y energías del usuario, decía Ken. ¿es así? No creí que fueras capaz de crear algo así de poderosa. Decía Sakura al ver tales obra, ser el arma más letal. En eso uno de ellos se apega a Alex como menino. Oh. Pero a pesar de eso, son tiernos en sí. Decía Alex a acariciar a uno de esos leones furu. Así es, porque huele que son buenas personas, solo se ponen en modo fieras cuando una energía maligna o sentimientos negativos están cerca, decía Ken. En eso, Megumi, Touta y Okarun con Naoto llegan a la casa del mencionado. Ken, la exposición está por iniciar, ¿terminaste las esculturas? Pregunta Naoto de los primeros, pero en eso se paraliza y caen los lentes al ver que las esculturas estaban vivas. Pero lo que veían también, era que tres chicas, coquetean a Ken. Dejemos solo al Casanova, estamos molestando en su momento íntimo, decía Touta. Pero no ves que hay dos putos leones que deberían ser inertes estar vivos. Decía Naoto cómicamente. Eso lo sé, si se trata de Ken, pero ahora él está ocupado, decía Touta al ver a tres Quicasm. Así que esos felinos son las mascotas del mocoso, qué pérdida de tiempo venir aquí. Decía el gato Turbo Abuela saliendo de la mochila de Okarun. Yo no diría si fuera usted anciana, decía Touta. Sniff sniff, grrrrrrr. Los leones de la nada cambian su postura de ser amigables, a seres agresivos, viendo a la posición donde estaba la energía maligna, por desgracia era de Turbo Abuela. ¿Por qué me ven esas cosas así? Preguntaría Turbo Abuela al ver que esas cosas se acercaban. Oh, decía Ken alejando a sus parejas del inminente peligro. Groar. Rugieron ambos leones al ataque. Corre perra, corre. Exclama Touta que irían a perseguir a Turbo Abuela. Y como alma que se lleva el diablo, Turbo Abuela corría como podía con sus patitas de ser comida de leones furu. Salto de tiempo, día de clases. Después de esa conversación, en el fin de semana, Miko entrenó en el ámbito psíquico, por parte de la abuela, junto a Momo que la ayuda en poder usarla. Una vez que terminó en el entrenamiento con Seiko, era turno de Toji, al ser acompañada de Maki, para que use bien las armas malditas y su uso en el combate. Y así fue, pasaron mucho hasta donde está en la clase. En el club de arte. Se ve a Ken, junto a Naoto haciendo la actividad para la exposición del club de la escuela secundaria. Esperemos que con esto, ganemos, decía Naoto de sus artes. Descuida, no por nada traemos lo pesado, decía Ken apuntando a sus leones furu. Eso es verdad, gracias por todo Ken, decía Naoto en agradecimiento. Pero en eso, serían interrumpidos por unas chicas, siendo Nagatoro y sus pandilla. Oh, senpai, ¿cómo está? Veo que estás haciendo algo asqueroso. Preguntaría Nagatoro. GRRR, ¿qué haces aquí, Nagatoro? Estamos ocupados, decía Naoto ajustándose los lentes algo molesto. Oh vamos senpai, ¿acaso te pones nervioso al estar rodeado de chicas, ya que aún eres virgen? Decía Nagatoro jugando con Naoto. Pero antes de contestar, cierta persona aparece. Gem, ¿ocurre algo? Preguntaría un Ken de brazos cruzados, poniendo tensas las cosas, más a las chicas al saber de la reputación de Ken.
el asesino de bullies, siendo quien rompió el récord de enviar a más de 40 chicos al hospital al tratar de intimidarlo. Murmuraba una de las chicas que en vez de intimidación, sentía atracción por el pelicastaño, siendo de una peli naranja. Kenta Tanaka, Decía Yoshi al ver a ese chico. Oh, chicas, les presento al vicepresidente del club de arte, Ken, mi colega y amigo, decía Naoto sonriendo al ver que estas chicas ya no se sentían tan poderosas. mierda, olvide que este tipo es parte de este club. Decía Nagatoro cayéndose una gota de sudor por la presencia de quien dejó hospitalizado a la mayoría de los Bullyin. Naoto, ¿qué estaban haciendo estas chicas? ¿Venían a ver o acaso a molestar? Pregunta Ken sonriendo, pero detrás de él se vería la imagen de un demonio rojo. No. De hecho queríamos ver cómo le va sus pinturas, nada más. Decía Nagatoro de forma apresurada. Ya veo, por cierto, te aconsejo que no vengas con malas intenciones, o serás comida del león, decía Ken. ¿Cómo que leones? Preguntaría Nagatoro. NN Nagatoro, Decía Yoshi apuntando tras de ella. Cosa que al mirar, las tres quedan conmocionadas al ver que, los leones Fu, además de brillar estaban vivos, pero como si eran esculturas de piedra y madera. ¿están vivos? Decía Nagatoro con miedo. Pero los leones se alejan a ellas, acercándose a Gamo, siendo cariñosos. Cosa que esta última sonríe correspondiendo. Gamo, ¿cómo es que no te hace nada? Preguntaría Nagatoro incrédula. Claro, como tratarían mal a una amiga, decía Ken sonriendo. Amiga. Gamo. Decía Nagatoro viendo a la mencionada. Bueno, tenía una vida personal con Ken, así que no dije nada, hasta ahora. Decía Gamo acariciando a los leones. Oye, pero somos amigas, ¿por qué no nos dijiste que eras amiga de ese loco? Decía Yoshi. Pero en eso, los leones empiezan a rugir. Ay, Gamo, Pediría Nagatoro con miedo. ya tranquilos, ellas no harán nada. Chicas, les recomiendo salir, si no quieren que estos leones vayan a almorzar. Decía Gamo como una sugerencia. Cosa que ambas se alejan. Bueno, fue bueno verte, hasta después, decía Ken sonriendo. Así es, no creí que estuvieras aquí. Diría Gamo. ¿Acaso ella es otra novia tuya? Decía Naoto viendo la acción de Gamo al mencionado. Jejeje, no amigo, o no sé, decía Ken. Eso no me dice nada. Exclama Naoto. Oh cariño, eso me lastima. Decía Gamo jugando un poco con Ken, acariciando su pecho. Son novios también. Exclama Nagatoro de lejos. Roar. Respondería el león. Y así seguiría la explosión, donde sin dudas, Ken haría ver a todos que el arte, era sin dudas algo hermoso que se debía transmitir. Además de sus leones de jade, las pinturas de Naoto, usaría sus dragones de tinta para ver a sus propios ojos cómo el arte cobraba vida. Pero mientras eso pasaba, seré una escena, detrás del patio, donde están Aira y Touta, estando hablando de algo. Bien, aquí nadie nos interrumpe. Decía Aira viendo que los demás estaban ocupados con las exposiciones. Bien Shiratori, ¿de qué querías hablarte? Preguntaría Touta. En eso, Aira tomaría aire profundo antes de suspirar y decir lo siguiente. Dime, ¿por qué me salvaste? A mí y a mamá. Ya que hice cosas que no estoy orgullosa de haberlo hecho. Preguntaría Aira de saber las acciones de Touta. En eso, Touta respondió. No iba a permitir que perdieras a un ser querido como tu querida madre, que sin duda que ama mucho, respondió Touta con sinceridad. Pero, ¿por qué tú harías eso, por mí? Decía Aira empezando a sonrojarse un poco, sus mejillas se teñían poco a poco. Verás, no iba a dejar que pierdas a tu madre, como yo perdí a mis padres, decía Touta confesando sobre la muerte de sus padres. ¿Tú acaso? Decía Aira sorprendida de saber eso de Touta.
En eso, Touta cuenta cómo perdió sus padres a una temprana edad y cómo debía de usar sus poderes para al menos sobrevivir, y en ese tiempo, conoció a Ken. Así fue como pasó, termina de explicar Touta sobre su vida. Wow, tu historia empieza triste, pero, al final, tuviste buenas personas a quienes ves como familia. Decía Aira sonriendo un poco ante cómo a pesar de las dificultades, Touta pudo salir adelante. Así es, al ver que Acrobatic Silky, que te veía como su hija, quería hacer algo, para evitar una posible tragedia, que sería perder a tu madre frente a sus ojos y sin que pudieras hacer nada, ya me imaginaba esa escena, decía Touta al recordar cómo Aira lloraba ante la pérdida de su madre. Pero sin esperarlo, Aira no diría nada, pero en eso, toma del rostro a Touta para sin esperarlo, besarlo directamente en sus labios. Cosa que abre sus ojos al ver la acción de Aira, pero sin esperarlo, no duda en corresponder ese beso, ya que no podía rechazar sus sentimientos. Y al separarse, ambos se miran a los ojos. Gracias por todo lo que has hecho por mí, Touta-kun, y espero que este beso como mis sentimientos, vean mi agradecimiento y cariño que demuestro hacia ti. Decía Aira sonrojada de su primer beso, por supuesto, pero debes saber, que voy a ir a la Academia Jujutsu, debido a las actividades paranormales que surgen de la nada, ¿entiendes eso no? Preguntaría Touta, ya que no hay duda que más Alien y yokais vendrán a futuro. Eso no importa, también iré ahí por nuestros poderes. La abuela de Momoa ya se me ayudó a acceder gracias a ser amiga del director. Decía Aira sonriendo a su actual novio. Jejeje, en ese caso, ¿qué quieres hacer el día de hoy? Preguntaría Touta a su recién pareja, para ver qué ofrecía la actividad escolar. Pues, después de la exposición, tengamos nuestra primera cita, claro si quieres. Decía Aira sonando nerviosa. ¿Por qué no? Es más, estuve haciendo una motocicleta desde cero, ¿quieres verla? Preguntaría Touta a su novia. Cosa que Aira se sorprende de que Touta estuviese construyendo una moto. Una motocicleta. Claro. Decía Aira sonando emocionada. Y mira, esta es mi moto, decía Touta sacándolo de su almacenamiento ilimitado, una moto que no era de las motos convencionales, sino de un diseño único. Wow, es el increíble, decía Aira tapándose la boca al ver el épico vehículo. Ahora, esperemos a que termine la exposición y luego, para pasear con la moto, ¿te parece bien? Proponía Touta ante una Aira emocionada. Claro, Touta-kun, decía Aira tomando el brazo de su ahora novio. Así, los demás alumnos harían su demostración ante la exposición, también que habían puesto de crepes y takoyakis para vender. Pero en la exposición, quien ganó este año, fue Naoto y Ken, al ser del club de arte y sus leones y pinturas que se maravillaron los demás. Y cuando pasó la hora, empezaron a guardar las cosas, y en las afueras de la escuela, Touta saca la moto nuevamente y se sube para encenderla. ¿Quieres dar un paseo, Aira-chan? Preguntaría Touta extendiendo su mano hacia su pareja. Claro cariño, vamos, decía Aira sonriendo tomando de él mano a su novio. Así, Aira se sube y de paso, Touta le da un casco para seguridad. Así, Aira se lo pone y Touta también, y luego de estar listo, ponen en marcha la moto, y sí, no negaría que posee un rendimiento y velocidad esa moto creada por Touta. Aira-chan, ¿a dónde vamos? Yo seré tu conductor, decía Touta para que le diga a dónde ir. Como tú dijiste de un paseo, tú misma eres quien guía el camino, decía Aira sonriendo. Bien, espero que disfrutes del paseo, decía Touta yendo a pasear por todas partes. Y así fue, el paseo fue lindo, con las luces iluminando las calles, viendo la ciudad como es de hermosa de noche. Aira miraba a su alrededor cuando estaba paseando, pero al sujetarse de su novio, sintió el cuerpo trabajado de Touta, y eso la puso roja al sentir que él tenía un trabajado cuerpo. Mente de Aira. Dios, ahora sí tengo el derecho de tocarlo, vaya, qué duros son sus músculos. Pensaba Aira de forma pervertida en su mente pero disimular.
Así, seguía disfrutando del paseo, pero Touta llegó a un lugar en específico, siendo la playa Aragova, donde antes residía toda la basura. ¿Sabes, Aira-chan? Este lugar es hermoso, donde antes que decidieran echar la basura aquí, arruinado este lugar, decía Touta ante la playa Aragova. Entiendo, por lo que recuerdo de mis paseos aquí, este lugar era una chatarrería completa, jamás creí que alguien pudiese hacer el trabajo que era del gobierno, decía Aira viendo la hermosa playa. Y jamás descubrieron quiénes fueron los que limpiaron, si supieran, decía Touta en burla. Bueno, vamos a disfrutar la arena, a pesar de casi ser de noche, el día aún es joven, decía Aira a su novio tomándolo de la mano. A lo que asiente, quitándose los zapatos y estarían en la orilla disfrutando de la arena y playa, como toda una pareja. Salto de tiempo, unos meses después. Luego de los acontecimientos pasados, nuestros protas y sus amigos lograron cada uno graduarse de sus respectivas academias, justamente para vacaciones de verano donde ahí estudiarían y algunos disfrutaron de sus vacaciones, ahora viendo diferentes objetivos para cada uno en sus academias. Como supondrá, Izuku en esos días que no aparecía, habría dominado el traje Gulliver para implementarlo en combate y para su carrera de ser un héroe, además de eso, Naoto emplear una parte de este al Touta sacar la gema del traje de Izuku para darle un copia a este mientras el de Izuku se regeneraba, ya decidido a entrar a un sueño de una academia de estudios del arte como su pasatiempo, a pesar de sus poderes. Muchas cosas cambiaron en ese salto de tiempo para nuestros protas, como por ejemplo. Conocieron a Kinta Sakata, un chico fanático de los mechas, que a pesar que actúe como alguien que se cree el centro del mundo, es alguien inseguro de sí mismo. Pero cuando conoció a los protagonistas, él decide unírseles y claro, Touta le enseña cómo diseñar mejores mechas, dando un ejemplo, en enseñar el diseño de la armadura Mechamorfo. El otro que conocieron, fue a un tal Jiji, el amigo de la infancia de Momo Ayase y sin saberlo su primer amor, con quien perdió contacto después de mudarse. Cosa que por alguna razón, le dio celos a Okarun, queriendo negar sus sentimientos por Momo. Al principio, no se llevaba bien, pero debido a que Jiji estuvo poseído, se empezaron a llevarse bien. Nota, para que ser dramáticos si sabemos que Okarun ganó la disputa del amor, fin de la nota. Y así sigue la historia, el regreso de sus cerpos, para robarles las bananas de Okarun, Megumi y Touta y que estuvieron atrapados en una especie de expansión de dominio, de un monstruo llamado Ness, en la escuela debido a agua aparecer de la nada y bajo de esta una criatura parecida al monstruo del lago Ness. Mientras Ken se encargaba en su nuevo modo, el modo Hyuki, el modo yokai del toro araña contra los cerpos, y más de uno de ellos que al parecer era como una especie de cangrejo boxeador con guantes, que los cerpos daban más poder con su psicoquinesis, casi un esclavo cuando lo insultaban. Aira no se quedó ahí, y decide usar sus nuevas habilidades, usando su transformación de Acrobatic Silky y daría múltiples patadas combinando con un baile. Y con sus patas de araña, Ken lograría derrotar con facilidad a los cerpos, dejando vía libre al alien quien quedó herido después de la batalla. Y lidiar con un cangrejo alien, que fue usado para derrotar a los chicos, pero Okarun decide pelear con Diamante y sí, era victoria asegurada de Okarun, pero estaba desnudo, y Touta le tapó los ojos a Aira de no verlo así. Después de eso, no acabaran con el alien gracias a Ken al ver que sus emociones él no era malvado, así siendo llevado a la finca de Ken para atender sus heridas. Pero cuando salieron de ese dominio, Okarun y Ayase, fueron vistos casi desnudos, siendo testigos sus compañeros de clases. Al despertar, como lo suponían el alien no era malo sino que en su planeta, liderado por los cerpos, eran tratados como esclavos y el alien solo trabajaba para poder dar estabilidad a su hija que estaba en estado grave y necesitaba transfusión de sangre. Cosa que todos pensarían que sería imposible de conseguir al ser un alien, eso, hasta que Ken en sus análisis en su laboratorio, descubriría un hallazgo impactante y además de confuso y ridículo. Puesto que la sangre que el alien derramó en su batalla, en realidad era leche, así como lo oyen, su sistema sanguíneo era de leche de vaca.
Así que Touta usó su fortuna y compró no solo una, ni dos, sino 3 vacas y que sobra de más. Cosa que Aira se sorprende de que tenga tanto dinero su novio. En ese tiempo, también decidieron buscar la última bolita de Okarun, que descubrieron que lo obtenía una persona, de nombre Unji Zuma. Un chico que parecía casi un matón por su apariencia, pero que en realidad era una faceta de su verdadera personalidad, siendo poseedor de un yokai, el cual poseía un paraguas, tratándose de su hermanito quien falleció en un accidente automovilístico. Unji no superó su pérdida de ese día, a pesar que pasaron años. Fue entonces cuando conocieron a los chicos y decía que su hermano menor se convirtió en un yokai de paraguas, y Ken se lo mostró exponiendo a la vista de Unji. Así que le proponía como lo fue Okarun, Aira y Jiji, ya que pudo tener los poderes del yokai que intentó controlar, para que su hermano menor esté en un muñeco y use sus poderes de yokai que le ofreció. Y gracias a que aceptó en hacer el voto vinculante, su hermanito volvió. Así su hermano, gracias a Ken, pasaría a un muñeco de madera el cual se asemejaba a la apariencia de su hermano pequeño y su tamaño para así no separarse. Y gracias a eso el chico veía con más admiración a Ken, ahora teniendo los poderes de yokai de su hermano. Lo mismo pasó cuando conocieron a la presidenta del consejo estudiantil, al tener a un yokai como amigo en forma de tortuga. Aquella que la volvía aparte una loli cantante con sostén y restos de caparazón de tortuga. Y así fue, derrotaron a un monstruo gigante con la ayuda de Quinta y su Mega Mecha, con el apoyo de Touta con la armadura Mechamorfo, para mejorarla y derrotar al monstruo. Mientras que Ken apoyaba en su forma Gas y Adokuro con sus dragones de tinta, una batalla épica de kaijus que sería un buen metraje. Y no olvidar que un cerpo que era diferente a los demás, se unió al igual que el cangrejo alienígena. Y así, el grupo estuvieron unidos, como un equipo, decidiendo que irían a la Academia Jujutsu de Tokio. Donde ahí estarían actualmente el grupo entero. Nota, Mina, Alex, Kirishima e Izuku fueron a hacer los exámenes de la UA, recibiendo apoyo y entrenamiento de Toji y los demás para darlo todo. Fin de la nota. Actualidad. Se ve al grupo entrar a la Academia Jujutsu, para inscribirse. Así que, esta es la famosa Academia de Hechicería en Tokio. Qué raro, jamás vi pancartas de que siquiera esta escuela existiese, decía Quinta ajustándose los lentes. Eso es porque es diferente de los demás academias, estos se encarga de exorcizar y acabar con maldiciones que perjudique a la humanidad, respondió Touta. Sí, quizás aquí pueda conocer quizás a mi chica especial, decía el pelirrosa Jiji con las manos juntas. Sigue soñando amigo, sigue soñando, decía Ken en burla con su pincel y mochila de madera en su espalda. Según la señora Seiko, ahí está el señor Masamichi, que es un viejo conocido suyo, decía Touta sobre quién sería su director de academia. Y a su lado, está Aira yendo junto a su pareja. Así es, esperemos que nada malo salga, decía Aira sobre en ser hechicero. Aún así, ¿cómo reaccionará la mayoría al saber que yo, Aira-san, Unji, Jiji y Rin-san somos poseídos por yokais? Decía Okarun de ese detalle al saber que aquí cazaban maldiciones, los yokai tenían que ser tema similar. Esperemos que nada malo, respondió Unji. Así, llegaría a la supuesta oficina del director Masamichi. Siendo una oficina de puertas japonesas, que al abrirse, se vería como la habitación estaba llena de peluches. Decían todos confundidos al ver muchos peluches de animal por todo el cuarto. Y en el centro, se ve a un hombre de cabello negro con lentes de sol puesto, cosiendo lo que sería un peluche a mano. HMPH, supongo que ustedes, deben ser el grupo de los cuales me comentarios por incógnito, ¿no? Preguntaría a aquel hombre robusto con gafas mientras cosía un mini peluche. Así es señor, ¿usted es el director Masamichi? Preguntaría Touta para que confirmen su identidad. Correcto, sean bienvenidos jóvenes, todos ustedes, a la Academia de Hechicería, decía el director de la Academia a todos los presentes. Continuará.